y verdadero. Pues bien, manos a la obra, vamos a acercarnos a Jesús como revelador del verdadero nombre de Dios, del verdadero rostro de Dios. Para ello me van a permitir un paso previo, y es que ponga en contraste la significativa revelación que Jesús hace de Dios con la revelación que de Dios hace otro personaje coetáneo a Jesús de Nazaret. Este paso previo, en el fondo, lo que quiere es poner de relieve los aspectos singulares y más significativos del propio Jesús. Uno de los datos más interesantes para mí, que me dedico a la cristología, es esclarecer la relación histórica que existió entre Jesús de Nazaret y el Bautista. Hay un cierto consenso en los especialistas en que probablemente Jesús de Nazaret perteneció durante un tiempo a los discípulos de Juan. Sin embargo, hay un hecho un tanto oscuro, ciertamente misterioso, en el cual vemos que Jesús toma en un momento determinado de su vida una cierta distancia con Juan el Bautista y comienza un ministerio público apasionante independientemente de la figura de Juan. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a Jesús a tomar distancia del Bautista? Mi hipótesis, junto con otros estudiosos, es un desacuerdo de fondo en la imagen de Dios. Por eso me parece significativo para la desvelación del rostro de Dios en Jesús de Nazaret dar este paso previo, de modo que los contrastes sean más evidentes y de alguna forma queden grabados en nuestra retina. Voy a leer este trozo del Evangelio de Lucas, que a mí me parece una perfecta radiografía espiritual de Juan el Bautista. Y vamos a intentar analizar el texto para sacar de él la imagen de Dios y de la religión que tiene el Bautista. Y decía Juan a la gente que acudía a él para recibir el bautismo: raza de víboras, ¿quién os ha dicho que vais a libraros del terrible castigo que se acerca? Demostrad con vuestros actos que os habéis convertido a Dios. Además, el hacha ya está lista para cortar de raíz los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Y Juan les contestaba: el que tiene 2 vestidos, dé uno al que no tiene ninguno. Y el que tiene comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No cobréis más de lo que está ordenado, les dijo Juan. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no quitéis nada a nadie con amenazas o falsas acusaciones, y conformaos con vuestra paga. La gente se encontraba en gran expectación y se preguntaban si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo ciertamente os bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae la pala en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Vamos a sacar algunas consecuencias de este texto, capítulo 3 del Evangelio de Lucas, retrato espiritual del Bautista. Nos preguntamos, por tanto, ¿en qué Dios cree Juan? Y lo primero que se puede inferir del texto con una cierta naturalidad es que el reino de Dios para Juan llega bajo determinadas condiciones. Esto me parece muy importante. Si pudiéramos resumir en una única frase el texto que acabáis de escuchar, esa frase sería: si quieres que llegue el reino de Dios, te tienes que convertir. Quizá reino de Dios
nos resulta un tanto extemporáneo, no conecta con nuestra sensibilidad. Os propongo un cambio. Si quieres que Dios te ame, reino de Dios, amor de Dios, te tienes que convertir. Es muy significativa esta apreciación de Juan el Bautista, porque lo que nos está diciendo es que el reinado de Dios o el amor de Dios acontece, pero bajo determinadas condiciones de contrato. Por lo tanto, ¿qué es lo que está en el inicio? El paso que tú has de dar. Conviértete para que llegue el reino de Dios. Esto es muy significativo porque nos ofrece una imagen determinada de Dios. A mí me gusta llamar a esta imagen de Dios que encontramos en el Bautista el Dios simétrico. ¿Qué significa el Dios simétrico? Un Dios que es posiblemente salvador o posiblemente condenador. ¿De qué depende que sea una cosa o la otra? Depende de lo que tú hagas. Ya está el hacha puesta en la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esa es una imagen perfecta del Dios simétrico. Si no das fruto, eres cortado y arrojado al fuego. Si das fruto, se te mantiene anclado, arraigado en la tierra. Mirad, en los catecismos que ayudaron a socializar generaciones enteras de creyentes, esos catecismos de Astet y Ripalda, que tenían la típica pedagogía de preguntas y respuestas, siempre me ha impresionado que la imagen de Dios que se ofrece es la imagen del Dios simétrico. ¿Os acordáis quién es Dios? Yo no lo estudié, pero imagino que algunos de los que están aquí. Y se decía algo así como un ser todopoderoso, creador, y acababa diciendo que premia. Han ganado el concurso de catecismo. Enhorabuena. Efectivamente, esa es la imagen del Dios simétrico. Es el Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Esto me resulta interesante. Luego veremos el contraste con el Dios de la misericordia en Jesús de Nazaret. Tercer elemento que inferimos del texto que habéis escuchado: el modo, la concepción religiosa que es sostenida por el Dios simétrico es una religión que se conjuga en activa. ¿Qué significa esto? Que el peso de la acción recae en el sujeto creyente. O de otra manera, ¿cuál es la pregunta fundamental de esta religión que se conjuga en activa? Lo que yo hago por Dios. No es casual que cuando Juan el Bautista está predicando en público, haya tres grupos distintos que se acercan a hacerle una pregunta a Juan. Y curiosamente, los tres grupos le hacen la misma pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que le hacen? ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la clave de una religión que se conjuga en activa, porque el protagonismo de este universo religioso recae sobre el sujeto creyente. Efectivamente, si Dios es simétrico, es decir, un Dios posiblemente salvador o posiblemente condenador, quiero saber exactamente qué tengo que hacer para yo caer del lado de la salvación. Por lo tanto, el protagonismo está en mí, creyente de este universo religioso. Yo rezo, yo hago voluntariado, yo sirvo, yo doy limosna, yo perdono. Es decir, la religión se reduce a hacer.
la herejía fundamental del cristianismo del siglo XXI es el activismo. Esto es una cosa importantísima. Una religión que se reduce a hacer. Por último, el Dios simétrico ofrece un universo religioso que se conjuga en activa y favorece una espiritualidad del esfuerzo. Porque la clave radica en el voluntarismo. La clave radica en los puños. La clave radica en mí. Muchas veces digo que quizá uno de los elementos que ha perturbado nuestra capacidad para llegar al mundo joven está precisamente aquí, en que los jóvenes decodifican nuestra propuesta religiosa como una realidad que carga sobre los hombros, una realidad pesada, una realidad incluso que roba legítimos deseos de vida, de plenitud. O de otra manera, muchas veces ofrecemos una imagen del universo religioso que tiene mucho que ver con una pesada piedra que uno carga sobre sus espaldas y tiene que llevar hasta la cumbre de una empinada montaña. Y evidentemente nadie quiere apuntarse a un club así. Pues bien, sobre este trasfondo, ¿qué podemos decir de Jesús de Nazaret? ¿Cuál sería el elemento de contraste con Juan el Bautista? Hay unas palabras de Jesús sobre Juan que me resultan fascinantes. No hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Ahora bien, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. De alguna forma, Jesús nos está diciendo que Juan es un personaje bisagra entre la lógica veterotestamentaria, que fundamentalmente se sostiene en una cierta teología del mérito, y la lógica novedosa que va a acontecer con él. No hay hombre más grande nacido de mujer que Juan, pero el más pequeño en esto nuevo que se inicia conmigo y que se llama Reino de los Cielos es más grande que Juan. Pues bien, vamos a establecer una serie de contrastes entre el Bautista y el Nazareno. ¿Cuál es el mensaje fundamental del Bautista? Conviértete para que llegue el reino de Dios. ¿Cuál sería el mensaje fundamental de Jesús? Porque el reino de Dios ha llegado, conviértete. Parece lo mismo, pero en absoluto es igual. Para Jesús, lo primero es el acontecer mismo de Dios, que no está sujeto a ninguna condición. Dios acontece por encima de ti, a pesar de ti y más allá de ti. Por lo tanto, la clave fundamental es la primacía del don, la primacía de la oferta, la primacía de lo incondicionado y lo gratuito. Vuelvo a repetir, me parece importante, conviértete para que llegue el reino de Dios, el Bautista. Porque el reino de Dios ha llegado, conviértete, Jesús de Nazaret. Esta es una diferencia fundamental entre el Bautista y Jesús. Para el Bautista el reino de Dios llega bajo el signo del juicio. Para Jesús de Nazaret el reino de Dios acontece bajo el signo de una misericordia que se ofrece de modo incondicional y absolutamente gratuito. Estamos celebrando el 5º centenario de la Reforma luterana, 1516-1616. Y con ese motivo el cardenal Casper ha escrito una pequeña obra donde presenta la figura de Lutero en clave ecuménica. Y dice el cardenal Casper algo verdaderamente interesante. Dice que a Lutero lo tumbó el descubrimiento de la misericordia de Dios. Y que por tanto es este descubrimiento de la misericordia de Dios
lo que provoca en Lutero el deseo de la reforma. Os cuento esto porque hay una frase de Lutero que siempre me ha resultado bellísima para ilustrar significativamente esto que estoy diciendo a propósito de la primacía del don. Decía Lutero: Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. Si aprendiéramos de memoria esta única frase, yo dormiría contentísimo esta noche. Dios no te ama porque tú seas bueno o bello, sino que Dios te hace bueno y bello porque te ama. ¿Os dais cuenta? La primacía del don está haciendo referencia a la primacía de la misericordia, de lo incondicionado, de lo radicalmente gratuito. Por eso podemos intuir en Jesús de Nazaret una forma distinta de entender a Dios. Dios sería ahora amor asimétrico. Es decir, Dios no es aquel que posiblemente salva o posiblemente condena, sino que Dios es el que salva, porque el amor solo amar sabe. Y esta asimetría del Dios de Jesús tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros entendemos por misericordia. ¿Recordáis aquellas palabras? Vosotros sed como vuestro Padre del cielo, vuestro Padre misericorde, que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Os dais cuenta que aquí encontramos esta clave de la absoluta asimetría del rostro de Dios que nos ofrece Jesús? Hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Vosotros sed como vuestro Padre del cielo. Me gusta poner algunos ejemplos para que esto nos cale, porque contrasta tanto con la lógica a la que habitualmente estamos acostumbrados que cuesta trabajo. Tenemos en nuestro ADN una lógica de la equivalencia y cuando se nos presenta la lógica de lo gratuito, el ADN tira. Pongo alguna imagen que me resulta especialmente significativa. ¿Habéis pensado alguna vez que la rosa ofrece su aroma siempre sin condiciones? Da igual quién se acerque a oler la rosa. Alto o bajo, guapo o feo, bueno o malvado. La rosa no puede dejar de ser rosa y ofrendar su aroma siempre sin condiciones. ¿O habéis pensado, por ejemplo, que el árbol ofrece su sombra de modo incondicional, de modo gratuito? Da igual quién se acerque a cobijarse. El árbol no espesa su sombra cuando el que se acerca a cobijarse es honrado, o la retira cuando el que se acerca a cobijarse no lo es, porque el árbol no sabe no serlo. Y lo propio es ofrendar la sombra siempre sin condiciones. Por lo tanto, el Dios de Jesús es el Dios que solo salvar sabe, porque el amor solo amar sabe. Claro, esta imagen de Dios modifica completamente nuestra forma de entender el universo religioso, porque ahora la religión que se deriva de esta imagen de Dios que encontramos en Jesús es una religión que ya no se conjuga en activa, sino se conjuga en pasiva. La clave no es lo que yo hago por Dios, sino que la clave es lo que Dios hace por mí. Importantísimo, de verdad, no nos salva lo que nosotros hacemos por Dios. Nos salva lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo.
Por lo tanto, la clave fundamental de comprensión del cristianismo es recibir. ¿Cuál es la antropología, el modelo de ser humano que encontramos en el universo religioso de Juan el Bautista? Yo soy lo que hago. ¿Qué tenemos que hacer, Juan? ¿Cuál es la antropología, la visión de ser humano que se deriva de esta imagen de Dios? Yo no soy lo que hago, yo soy lo que recibo. Por lo tanto, la conversión nunca estará en el inicio, sino que la conversión será siempre el resultado del don previo recibido.